Cuando a Francisco Sánchez, un profesor muy estimado en España, le preguntaron cuáles son las cualidades que debe tener un buen comunicador, este indica que más importante que las destrezas técnicas y prácticas, un buen comunicador debe saber mirar, saber escuchar, saber pensar, saber expresarse y conocer qué es el hombre. El reto entonces para poder informar sobre el TLC y el APEC es también dar una vuelta a analizar al hombre de ese tiempo, al hombre que pertenece a otras latitudes y que a la vez forma parte de la APEC. Saber mirar exige contemplar el mundo con mirada de niño incluso, dispuesto siempre a descubrir novedades, aún en lo más obvio, descubrir lo profundo. Saber escuchar no solo es oír con atención, sino colocarse en el lugar del otro e intentar comprenderle. Contemplar la realidad, pararse a pensar, detenerse a reflexionar, saber expresarse, significa encontrar una voz propia para expresar con vigor lo pensado, algo en que desde hoy ustedes pueden cultivarlo. Todo esto exige a su vez conocer la naturaleza humana, referencia principal de cualquier realidad. Y si hemos dicho que la sociedad de la información, que es una realidad, es la que ha construido estos TLC y APEC, con mayor razón debemos analizar cómo está marchando esa naturaleza humana, a veces llena de codicia y de ambición. En un mundo donde se habla a veces de democracia y de libertades, pero el abuso económico prima sobre el más débil. Pérez Latre, autor de Educar para la Reflexión y ponente en el 7º Congreso Internacional de Comunicación de la Universidad de Navarra, respaldó la tesis de Francisco Sánchez y recomendó para la formación de los nuevos comunicadores el estudio de las humanidades y la potenciación de las grandes habilidades culturales que a veces se olvidan. Saber leer, saber hablar y escribir. Esto es fundamental para el comunicador porque trabaja con lenguaje oral y lenguaje escrito. Anotó también Pérez Latre la necesidad de valorar las ciencias sociales que permitan a los comunicadores comprender mejor la realidad, la práctica del trabajo en equipo y el diálogo enriquecedor. Y añade que debe fomentarse en los estudiantes una educación crítica ante los medios de comunicación. Por más que ustedes sean comunicadores, tienen que ser críticos a la vez con los medios de comunicación, pues estos no constituyen un reflejo absoluto de la realidad. Los medios están siempre en una lucha permanente entre la libertad de prensa y la libertad de empresa, señores. No todo lo que el periodista enfoca o quiere dar a conocer a veces es bien visto, porque hay un choque permanente entre la empresa y los intereses particulares y el interés del periodista por informar. Pero esta lucha es permanente y habrá que seguir luchando. Y un comunicador profesional debe saber que la realidad se conoce mejor a través de la investigación de las fuentes directas. Con las facilidades del Internet, que lo hemos visto aquí en la pantalla hace unos minutos, ustedes tienen un camino importante para entrar a las páginas web oficiales, pero no solo contentarse con eso, sino profundizar más en las fuentes directas, y esto servirá enormemente para que su información sobre TLC o APEC sea convincente y sea sobre todo reflejo de los documentos oficiales que van a trabajar. Se ha dado marcha a un proceso de no retorno en cuanto a globalización, y el TLC o la APEC son manifestaciones de este recorrido. Por ello es una obligación capacitarse y utilizar la tecnología que nos brinda el presente para abordar las materias vinculadas a los TLC y a las cumbres de la APEC. Por tanto, hay mucho por delante y la información no deberá detenerse. Se necesita una preparación específica, la que se puede dar en la universidad, pero también en el mismo campo de acción de los periodistas y de los comunicadores. No obstante, gran parte de este objetivo se logrará a través de la convicción del propio profesional o estudiante de comunicación. Sabemos
del esfuerzo ingente del alma mater de cualquier país. Sabemos cómo todo estudiante de cualquier ciudad del mundo, si está en las ciencias de la comunicación, recibe las herramientas, pero no es suficiente. Dependerá de ustedes fundamentalmente, incluso a veces de rasgos autodidactos, de que ustedes mismos, por propia voluntad y por propia convicción, estudien. Un largo debate que no termina todavía entre el profesional de periodismo y el empírico del periodismo. El comunicador debe conjugar en proporción adecuada la teoría y la práctica, las destrezas técnicas y las habilidades innatas. Tiene que haber un equilibrio perfecto entre ciencia y pasión, porque por más tecnicismos que existan hoy en el mundo, el comunicador y el periodista no pueden dejar la pasión tampoco. He ahí el secreto para informar bien. La formación profesional corresponde sobre todo a una obligación personal, pero no culmina con la obtención del grado, sino que es una tarea continua, hoy máxime cuando se habla de educación continua. Finalmente, quiero engarzar las tres partes de este razonamiento para dejar sentada la intención y la esencia de la ponencia. Vivimos en la sociedad de la información y en gran parte los TLC y las cumbres de la PEC son resultado de esta realidad. Dentro de ella el comunicador se ha convertido en un facilitador y este sujeto renueva su misión de informar y generar opinión. Se ha convertido en un actor importante de los procesos del TLC y APEC. Forma parte de la marcha de un proceso de no retorno en cuanto a globalización se refiere. Y el TLC o la PEC son las dos manifestaciones de este recorrido. Son dos manifestaciones de muchas más. Por ello es una obligación capacitarse y utilizar las tecnologías que nos brinda el presente para abordar las materias vinculadas a los TLC y a las cumbres de la PEC, informando acerca de ellas, de sus alternativas que otorgan a los pueblos y de los problemas que también les pueden generar a esos pueblos. El reto de que sean ustedes buenos comunicadores no es difícil, no es imposible, si es que dan el primer paso. Y el primer paso es la decisión que adopten, de que terminando esta mesa redonda, utilicen su tiempo libre, casualmente en la carrera que han escogido, en esa carrera que al comenzar esta ponencia sostuve parafraseando a Couture, que si alguno de sus hijos les pide qué carrera estudiar, ustedes con orgullo le recomienden Ciencias de la Comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias.